¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados especialistas? Soy Sigfredo Ulloa, profesor de literatura. En esta ocasión estamos en este canal para compartir con ustedes uno de los temas más importantes del módulo 5 de comunicación literaria, como es la poética formalista. Entre las preguntas que vamos a resolver, tenemos las siguientes. ¿En qué consiste el procedimiento de la complicación de la forma? Esa es la primera interrogante que vamos a tratar de darle respuesta a lo largo del desarrollo de esta conversación. La segunda interrogante es, ¿cómo explicamos el procedimiento de automatización? Este procedimiento de desautomatización es importante para nosotros en nuestro proceso de formación porque es el principal elemento que nos permite conducir una buena mediación pedagógica en el acercamiento que tiene el estudiante con la obra literaria. La tercera dificultad que vamos a tratar de resolver es darnos respuesta en qué consiste el extrañamiento literario. También el extrañamiento, al igual que la desautomatización, son principios fundamentales en los cuales se fundamenta la poética del formalismo ruso. En cuarto lugar, vamos a reflexionar sobre qué significaba la comunicación artística para esta escuela y cuál era el elemento más importante dentro de ese proceso de comunicación artística. Y finalmente, una reflexión en cuanto a para qué me sirven estos conocimientos en mi práctica cotidiana de las escuelas. Es decir, cómo el conocimiento de los principios teóricos de esta escuela del formalismo ruso contribuyen a fortalecer mi experiencia profesional. Sin más preámbulos y dando inicio con los objetivos de la clase, nos encontramos con que la escuela formalista rusa fue una de las primeras tendencias teóricas de la Europa de 1914 en preocuparse por el estatus científico de la literatura. Tal es así que sus principales integrantes proponen la ciencia de la literatura. Hasta ese momento, 1914, no existía ninguna disciplina, llámese filosofía, llámese psicología, que habían intentado de proponer todo un sistema científico para comprender el estatus del texto literario. Entonces, los formalistas van a proponer una ciencia literaria con 4 disciplinas. La primera de ellas fue la crítica literaria, la segunda, la historia literaria, y la tercera, la literatura comparada. La cuarta disciplina es la teoría literaria. Y es una de las disciplinas que será desarrollada por esta escuela del formalismo ruso. Los formalismos rusos van a proponer desde la teoría literaria un campo de investigación que se llama literatura. Hasta ese momento no existía un campo preciso de investigación que se llamase literatura. Es decir, otras disciplinas como la psicología, como la filosofía, también intentaban acercarse a la literatura, pero claro, no encontraban las especificidades de ese campo de investigación como era la literatura. El segundo gran aporte de la teoría literaria rusa consiste en la propuesta de un método de análisis formal. Y como consecuencia de ese método de análisis formal, también van a proponer un objeto de investigación que es el texto literario. Dentro de este objeto de investigación, esta escuela formalista rusa determina cuáles son las características principales del texto literario. Hasta ese momento, en el desarrollo de las ciencias, no cabe duda que esta propuesta de sistematización de una teoría científica para acercarse al texto literario tuvo grandes repercusiones, porque la teoría literaria se va a convertir en la ciencia fundacional de los estudios literarios que se van a seguir desarrollando durante todo el siglo XX y el siglo XXI. A grandes rasgos, estudiemos un poco cuál es el contexto en que surge la poética formalista. En primer lugar, esta escuela se desenvuelve en un contexto revolucionario, es decir, su propuesta de estudio, su propuesta científica en términos de acercamiento a la literatura, es una reacción en contra de los estudios positivistas de la época. Además, van a reaccionar contra los estudios biográficos que se desarrollaban en ese momento y finalmente van a rechazar todos los estudios teóricos, todos los estudios retóricos que tienen que ver con largas listas en términos de descripción de las figuras literarias de los textos. En segundo lugar,
existe un contexto científico, pues la escuela formalista propone un campo de investigación, propone un método de análisis y a la vez determina un objeto de investigación para esa ciencia de la literatura. Ahora bien, en este proceso de desarrollo científico propuesto por esta escuela, una de las ideas radicales y revolucionarias que tuvieron fue, en primer lugar, dotar de independencia a la literatura y, en consecuencia, al texto literario. Es decir, hasta antes de la escuela formalista rusa, los filósofos, los psicólogos, los sociólogos estudiaban la literatura, pero contaminada con los principios de la psicología, con los principios de la sociología. Entonces, este aporte de la escuela viene a dotar de independencia a la literatura y, en consecuencia, también al texto literario. Es decir, el texto literario se va a entender como una unidad autónoma y específica. Cuando digo específica, me refiero a que los formalistas rusos van a determinar esas características particulares que hacen que un texto sea literario en relación con otros que no son literarios. Entre esas características vamos a encontrar todos los procedimientos retóricos que determinan la naturaleza del texto literario. Otro aspecto importante en esta autonomía de la literatura y del texto literario es que consideran que el texto literario es creador de sus propios mundos, de sus propias leyes, y como tanto es un texto totalmente independiente del mundo real. Es decir, el mundo que plantea el texto literario es totalmente independiente del mundo real y concreto. Tiene sus propias leyes, tiene sus propios personajes, sus propios espacios creados por el escritor. Por otra parte, dentro de estas ideas radicales y revolucionarias de la época, los formalistas rusos van a postular la acción hegemónica de la función poética de la literatura. Es decir, en un texto literario convergen una serie de funciones, pero la función más importante es la función poética. Esto significa que la función poética es la determinante de los mundos, de los universos de ficción, de los universos de ambigüedad que persisten en el texto literario. Entonces, no cabe duda que la escuela formalista propuso en su momento, ideas radicales y revolucionarias en contraposición a los estudios acerca de la literatura que se estaban desarrollando en la Rusia de 1914 y 1915. Para determinar la naturaleza del texto literario, es decir, para saber cuál era la diferencia entre un texto literario y un texto no literario, los formalistas empiezan por establecer comparaciones y entonces hablan del texto literario, determinan que la literariedad es su característica principal. Y cuando hablamos de literariedad, los formalistas están diciendo que el texto literario es altamente musicalizado, es altamente poético, es altamente ambiguo, es altamente repetitivo. Y esa será una marca que va a establecer diferencias con los textos comunes y corrientes de la vida cotidiana. Entonces, en este proceso, ellos establecen diferencias entre lo que es el lenguaje literario y lo que es el lenguaje cotidiano. Una de las diferencias fundamentales que establecen los formalistas es en cuanto a la función comunicativa. Para los textos normales y corrientes, la función comunicativa es informativa, pero para un texto literario, la función comunicativa no es informativa, sino que es altamente poética. La intención de un texto literario es artística. La intención de un texto literario es brindar placer estético en el lector. A partir de este contraste entre la dicotomías entre el lenguaje literario y el lenguaje cotidiano, ellos establecen las particularidades específicas en cuanto al lenguaje común y corriente y en cuanto al lenguaje de la literatura. La segunda gran reivindicación que proclaman los formalistas en este momento es la relación jerárquica significado y significante. Resulta que hasta ese momento el significado era como lo más elemental en la comunicación cotidiana. Es decir, todas las palabras remiten a un referente preciso. Y en ese sentido, el significado es importante y el significante ocupa un segundo lugar en la comunicación normal y corriente. La escuela formalista determina que en la literatura es totalmente diferente el proceso, es decir, es a la inversa. El significado ocupa un lugar secundario y el significante ocupa un lugar primario.
¿Qué significa esto? Significa que si en el lenguaje normal y corriente la claridad en el mensaje es fundamental, en el texto literario la comunicación no la voy a entender en términos de una claridad, sino que voy a entender la comunicación en términos de ambigüedad. Y la ambigüedad del texto literario está determinada por la presencia del significante. Creo que es uno de los aportes más importantes que hace la escuela formalista en contraposición a la escuela estructuralista de Ferdinand de Saussure, la cual sostenía la primacía del significado sobre el significante. Entonces, en esa época, que esta escuela venga a proponer que el significante ocupa una mayor jerarquía que el significado en la literatura, eso fue fundamental porque permitió establecer diferencias entre el texto literario y el texto no literario. Y esa característica ha sido determinante en el desarrollo de los estudios de la literatura. Otra reivindicación que van a proponer que propone la escuela formalista en este momento es lo importante que resulta el ritmo en el texto literario, lo importante que resulta la ambigüedad y lo importante que resulta la carga expresiva en el texto literario. Estas características no eran características propias del lenguaje común y corriente, sino que se manifiestan en el texto literario. De ahí que, a partir de estas diferencias y de estas reivindicaciones, los formalistas establecen esa distancia que hay entre el texto normal y corriente y el texto de la literatura. En conclusión, la primacía del significante en contra del significado es vital en la literatura. En segundo lugar, el significante ocupa un lugar prominente en la generación del significado en el texto literario. Y en tercer lugar, los procedimientos retóricos como el ritmo, la ambigüedad y la carga expresiva van a ser marcas precisas que establecen la diferencia entre un texto literario y un texto no literario. En consecuencia, la escuela formalista nos va a proponer que un poema se estructura en función de los procedimientos retóricos y a partir de allí, de la presencia de estos procedimientos retóricos, se generan una serie de significados que van a ocupar un lugar secundario en el texto literario. En resumen, es importante afirmar que los aportes brindados por la escuela formalista rusa han sido trascendentales en el desarrollo de la ciencia literaria. No cabe duda que sin estos aportes el desarrollo de otras disciplinas hubiese sido imposible. En conclusión, consideramos que haber estudiado este tema es de suma importancia para nuestra labor en las aulas, es decir, los principios poéticos de la escuela formalista rusa nos ayudan a nosotros para realizar una buena mediación pedagógica en la lectura de las obras literarias con nuestros estudiantes. De esta manera llegamos al final de este tema y los invito a sintonizarnos en la próxima sesión.